necesitamos primero 1, que exista f de x en el punto. La función en un punto, tendremos que poner acá, perdón. Entonces, 1, que exista la función en el punto en cuestión. Supongamos que sea un punto A en el que estamos analizando, entonces, primero que exista f de A. Segundo, que exista el límite cuando x tiende a A de f de x. No se olviden que es condición de que eso ocurra, de que existan los límites cuando x tiende a A por valores menores de f de x y de que exista el límite cuando x tiende a A por valores mayores de f de x y que estos dos sean iguales. ¿No? Esa es la condición de límite, ¿no? Y 3, de que sean f de A sea igual al límite con x tendiendo a A de f de x. Esa es la condición, las 3 condiciones que deben cumplirse para que exista la continuidad de la función, para que tenga continuidad la función en un punto. Copien eso y vamos a hacer unos ejercicios gráficos que tienen en el práctico para que entiendan el concepto y después vamos a resolver analíticamente otros ejercicios. Tienen una recta que pasa por 1, 1, perdón, por 1, 0, 2, 1 aquí así, pasa por 0, menos 1. Sí. 1, 2, menos 1, 0, es 1. Y después están 2, tienen otra que es así, tienen 3, tienen 4, hacer la curva así. X, y me dice lo siguiente. F de 2, y si se fijan, F de 2 está acá, ahí. F de 2 vale 1.
sea, existe la función en el punto de análisis, obviamente el punto de análisis es este, 2. ¿Existe la función en el punto? Sí. ¿Cuánto vale? F de 2 vale 1. Entonces ahora vemos los límites laterales. Vemos el límite cuando x tiende a 2 por valores menores de f de x. O sea que si yo me arrimo a 2 por valores menores, tiende a 1. Ahora veamos el otro límite lateral. Límite cuando x tiende a 2 por valores mayores de f de x. Fíjense que si yo me arrimo a 2 por acá, desde este lado, la función tiende a 2. Si mis límites laterales son distintos, entonces no existe límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces ya no cumple una de las condiciones, esta función es discontinua, lo están viendo en la gráfica. Entonces, ¿cómo f de 2 es distinto? Bueno, no existe en este caso el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Se vuelve a decir entonces f de x es discontinua en x igual a 2. Y aquí hay un concepto nuevo, o sea, cuando se cumplan las tres condiciones, la función va a ser continua. Cuando no se cumpla alguna de ellas, la función va a ser discontinua. Pero hay dos clases de discontinuidades. La discontinuidad inevitable, o no evitable, como quieran decirle, y la discontinuidad evitable. Eso va a ocurrir cuando existe el límite. O sea, en este caso, al no existir el límite, se dice que esta es una discontinuidad no evitable. Entonces, f es discontinua no evitable, le vamos a agregar acá, pues no existe el límite, y que aquí hay un salto. Y dentro de las no evitables, hay las que se llaman de salto finito, que yo puedo cuantificarla acá, ¿ven? El salto que hay es de una unidad, en este caso. Y van a estar las de salto infinito, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, esta es una discontinuidad no evitable, y aquí vamos a agregar de salto finito. Bien, copien esto y vemos otros ejercicios.
Bien, veamos qué pasaría si tengo en algún punto que la función tienda a infinito. Acá se nos presenta gráficamente otro caso donde la función pasa aquí por el valor 3 y corta aquí en 3 también. Y llega hasta el valor 4 menos 1. Llega hasta ahí. Y de este otro lado hace así. Bien, el análisis es acá en 4. 4, 5, 6. Entonces, primero que nada, ¿existe la función en 4? Sí. F4 vale menos 1. Más claramente ahí. F4 vale menos 1. Pero ahora analicen el límite. Ese límite, cuando x tiende a 4 por valores menores de f de x, o sea, me arrimo a 4 por acá y la función tiende a menos 1. Pero cuando hago el límite, cuando x tiende a 4 por valores mayores en f de x, la función viene por acá y tiende a menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 de f de x no existe. Y bueno, como f de 4 es distinto al límite cuando x tiende a 4 f de x, entonces f es discontinua en x igual a 4. Hemos dicho que si existe el límite es discontinua evitable. Si no existe el límite es no evitable. En este caso no existe el límite, entonces es discontinua no evitable. Y fíjense que el salto acá entre esto y esto que se va al infinito es infinito. Pues no sabemos, nunca toma el valor para 4. Entonces decimos que es de salto infinito. Pero no puedo salvarla porque no existe el límite. Copien y vemos otro caso.
Bien, veamos el tercer caso que se nos va a presentar, tercer y cuarto diría yo. Tenemos una curva así, pasa acá por 2, pasa aquí por 1, 1, 1, y hace algo así. Un punto, baja un poco más y sube. Así. Obviamente el punto de análisis acá. Ahí. Cuando tiene hacia abierto significa que no toma valor, obviamente, en ese punto. Entonces analizamos f de 1, no existe. No está definida la función en ese punto. Esto es el punto 1. Punto 2, límite cuando x tiende a 1 por valores menores de f de x. Si yo vengo por aquí, así la función tiende a 1. Y ahora cuando hago el límite, cuando x tiende a 1 por valores mayores de f de x, que cuando vengo de acá, la función tiende a 1. Entonces, límite, cuando x tiende a 1, f de x, como son iguales, existen y son iguales los límites laterales, igual a 1. ¿Cómo? F de 1 es distinto del límite cuando x tiende a 1 de f de x, entonces f de x es discontinua en x igual a 1. Pero fíjense que al existir el límite, hemos dicho que si existe el límite, se habla de discontinua evitable. Y cuando es evitable, se puede salvar esto. ¿Cómo se salva esta situación? Le asigno a la función este valor, o sea, completo esto. Digo f de 1 igual a 1. Entonces, de esa forma, si f de 1 vale 1 y el límite cuando x tiende a 1 de f de x igual a 1, nosotros tendríamos acá f de 1 igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x, y podríamos decir entonces f de x es continuo. Así se resuelve esa situación. Se podría haber dado otra situación. ¿Sí? Copien esto y veamos cuál es la otra situación que se podría haber planteado.
En el otro caso que se nos podría haber presentado, permítanme que borre, vamos a usar el mismo ejemplo, podría haber sido que f de 1 sí exista. Pero que valga 4, por ejemplo. Aquí abierto y la función está aquí. En ese caso, f de 1 valdría 4, los límites laterales existirían, por lo tanto el límite cuando x tiende a 1 existiría y valdría 1, pero sería distinto, pero como existe el límite también sería una discontinuidad evitable en x igual a 1. Nada más que la resolución, en el caso de recién no existía la función, o sea, no cumplía la 1. Ahora cumple la 1, cumple la 2 y no cumple la 3. Los anteriores, ¿cuál era el problema con las discontinuidades inevitables? O no evitables, no cumplía el punto 2. El anterior no cumple el 1. Ahora cumple el 1, cumple el 2, no cumple el 3, que sería esta situación. Se resuelve de la misma forma, o sea, en este caso yo debería invalidar esto y redefinir la función y decir que f1 vale 1. Cuando hago eso, pasa nuevamente lo de recién. Entonces, ahora sí, f1 sería igual al límite con x teniendo a 1 de f de x y la función sería continua. O sea que yo elimino este punto y lo vuelvo a completar ahí. Hola. ¿Cómo anda, querido? Sí, sí, a veces sí, porque salto en la reunión. Sí, 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 sí. Ajá, sí, 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 sí. No, 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 justo en la reunión y no te reconoce el número, yo te entiendo. Sí, 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 sí. De 10, eso te lo van a arreglar, quédate tranquilo. Meta, meta, un, ya te entiendo, meta. Igualmente, Marco, ahora tu querido, sí, señor, ahora yo, está.
Veamos analíticamente esto. Nos plantea la función f de x igual a x más 4 sobre x cuadrado más 3x menos 4. Ustedes ya saben que cuando analizan el dominio de la función, tienen que fijarse si hay cociente, raíz de índice par o logaritmo. En este caso hay cociente, y cuando había cociente, recuerden que nosotros tenemos que evitar de que el denominador se haga cero, o sea, tiene que ser distinto de cero. Entonces, apliquemos Mascara y veamos para qué valores ese denominador se hace cero. O sea, busquemos, es cuadrática la expresión, o sea, voy a tener dos raíces, dos posibles valores que la hagan cero. Entonces, recuerden que A vale 1, B vale 3, C vale menos 4. Menos B dice, o sea, menos 3 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por 1 y por menos 4. O sea, menos por menos va a ser más, 4 por 4 va a ser 16, sobre 2 por A, que es 2 por 1. Entonces, x1, 2 va a ser menos 3, esto da 25, raíz de 25 es 5, o sea, más menos 5, sobre 2. Entonces, voy a tener un x1 que va a valer menos 3 más 5, 2 dividido en 2, 1, y un x2 que va a ser menos 3 menos 5 menos 8, dividido en 2, menos 4. O sea, 1 y menos 4 son los dos valores que anulan ese denominador, que va a ser 0, y la división en 0 no está definida en números reales. Entonces son los dos valores donde yo tengo que ver qué pasa con esta expresión, en 1 y en menos 4. Entonces, para analizar la continuidad en esos puntos, punto x igual a 1. Entonces veamos primero si existe f de 1. F de 1, y f de 1 sería, a ver, 1 más 4, 1 al cuadrado es 1, más 3, menos 4. Y esto le da 5 sobre 0. Eso no existe en real, o sea, f de 1 no existe. Ahora lo que tenemos que ver, ya sabemos con eso, simplemente con eso, ya sabemos que la función no es continua en ese punto. Ahora lo que tenemos que ver, si esa discontinuidad es evitable o no, y si no es evitable, si es de salto finito o infinito. Entonces pasamos al punto 2, que es analizar los límites laterales de esta expresión. Entonces, si yo hago el límite con x tendiendo a 1 por valores menores de esta expresión, x más 4 sobre x cuadrado más 3x menos 4. Arriba voy a tener 5, un número. Pero cuidado abajo. Acuérdense qué pasaba cuando yo estaba cerca del 0. Yo estoy viniendo por valores menores, o sea, por 0,9, le pongamos para exagerar. ¿Sí? Entonces, a los fines, esto obviamente tiende a 0, ¿no? Y 5 dividido en 0 va a dar infinito.
pero hay que ver si más infinito o menos infinito, esa sería la cuestión. Entonces, supongamos que esto sea 0,9 para que tengamos la referencia. Bien. Tomemos la calculadora y veamos qué pasaría si el valor fuera 0,9. En realidad va a ser 0,9999, pero para que lo exageremos. O sea, si yo elevo 0,9 al cuadrado, acá si tuviese 0,9 al cuadrado, esto daría 0,81. Aquí daría 3 más 3 por 0,9 y 3 por 0,9 me da 2,7. Y me queda menos 4. Observen si ustedes suman 2,7 más 0,81, esto da 3,51 positivo contra menos 4. O sea que si esto es 0,99, yo me voy a encontrar con un valor negativo. O sea que esto va a tender a ser menos 0, por decirlo así, menos 0, algo. Y esto va a tender a menos infinito. Ya que uno de los límites laterales me dé infinito, ya sabemos que es no evitable y está dando infinito, o sea que ya sabemos que la cosa va mal desde el punto de vista de la continuidad. Hagamos el otro límite lateral. Límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de la misma expresión, que es x más 4 sobre x cuadrado más 3x menos 4. Arriba ya saben que era 5, abajo tiende a 0, pero tiende a 0 positivo o negativo, o sea, es 0, algo negativo o positivo. Y nos fijemos. Tomemos un valor bien extremo, como hemos hecho recién, en este caso sería 1,1, por ejemplo, entonces yo hago 1,1 al cuadrado y es 1,21. Entonces yo acá digo 1,1 al cuadrado y esto me da 1,21. Más 3 por 1,1, eso me va a dar 3,3. Esto da 3,3 y acá sigo teniendo menos 4. Entonces ahora fíjense que hago 3,3 más 1,21 y tengo 4,51 positivo. Menos 4 sigue siendo positivo, o sea que esto tiende a 0, algo positivo, o sea que esto da infinito. Y bueno, ahí a la vuelta de ese valor sucede eso, entonces el punto 3 sería f de 1 es distinto del límite cuando x tiende a 1 de f de x, de hecho no existe, porque los límites dan infinito, y cuando el límite da infinito no existe. Por lo tanto, esta función f de x es discontinua, o presenta una discontinuidad en realidad,
es discontinua no evitable de salto infinito. Copien eso y vamos a analizar el punto que pasa en menos 4. Bien, analicemos en x igual a menos 4. Punto 1. Recuerden verificar la existencia de la función. Que ya sabemos que no va a existir porque es justo el valor que anula el denominador. Entonces, f de menos 4 te van a ser menos 4 más 4 sobre menos 4 al cuadrado, que va a dar 16, más 3 por menos 4, que va a dar menos 12, y menos 4. O sea, 0 sobre 0, directamente en la indeterminación. O sea, no existe. Cuando analizamos los límites, hacemos el límite cuando x tiende a menos 4 por valores menores de x más 4 sobre
x cuadrado más 3x menos 4. Y acá vamos a ver cuando evalúe que esto da 0 sobre 0, que es una indeterminación matemática. Entonces tienen que trabajarlo al límite. Ustedes conocen las raíces de ese denominador que son 1 y menos 4. Y ustedes saben que una expresión cuadrática se puede escribir como a por x menos 1 por x menos 2. O sea, un producto de las raíces. Entonces, eso significa que esto ustedes podrían escribirlo como x teniendo a menos 4 por valores menores. Arriba va a ser x más 4 y abajo a que vale 1 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, va a ser menos menos 4, va a ser x más 4. Y aquí simplifican, simplifican y les queda límite cuando x tiende a menos 4 de 1 sobre x menos 1. Si reemplazan, menos 4 acá le va a quedar menos un quinto. Ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo. Hacer límite con x tendiendo a menos 4 por valores mayores. Y va a ser exactamente el mismo planteo, ¿no? No estamos trabajando sobre la misma expresión, no va a variar la expresión. Directamente lo pone de f de x y también le va a dar menos un quinto, no va a cambiar. O sea, de que existe el límite cuando x tiende a menos 4 de f de x y vale menos un quinto. Hemos dicho, a pesar de que ya sabemos que es discontinua porque no existe la función, si existe el límite es una discontinuidad evitable. Entonces, en el punto 3, nosotros vamos a tener listo, listo, ya te confirmo una vez. Entonces en el 3, a pesar de que f de menos 4 va a ser distinto límite con x tendiendo a menos 4 de f de x, con lo cual f de x es discontinua evitable, porque existe el límite, recuerden que esa es la condición, es discontinua evitable en x igual a menos 4. ¿Y cómo evitamos esa discontinuidad? Bueno, recuerden, tienen que redefinir, vamos a redefinir la función y vamos a decir que f de menos 4 va a ser igual al valor del límite, a menos un quinto. Y con eso vamos a conseguir que la función sea continua. ¿Sí? Copien esto y lo vemos en el GeoGebra.
Ahí les comparto pantalla de GeoGebra. Observen en 1 que el punto que muestra análisis, aquí está el salto que nosotros hemos detectado y que hemos determinado que la función tendría hacia infinito, menos infinito y más infinito. Y aquí el GeoGebra no muestra la no existencia del punto, el menos 4, sí muestra la tendencia al 1/5, que es el 0,2, ¿ven? Tiene justo ahí a 0,2 por acá y por acá, pero en realidad acá deberíamos mostrar un punto vacío. Hay que ver si esto está todo trabajando sobre reales. Y que lo que estamos haciendo nosotros al darle continuidad, que lo que estaría haciendo es redefiniendo esto y haciendo que tome ese valor 1/5. En realidad acá debería haber un punto vacío, la función no existe ahí. Cuando uno le da el valor menos 4, ustedes han visto, la función queda indeterminada, queda 0 sobre 0. Desde el punto de vista de la función, como ustedes la aplican, no tiene una solución. Acá no hay posible solución porque el salto es infinito, ¿verdad? En el valor 1, esta se va más infinito, esta se va menos infinito. Y aquí sí, porque no existe la función ahí, pero el límite tiende a un quinto negativo, que es el 0,2, que decíamos recién, ¿no? Justo a 0,2, menos 0,2. Entonces uno redefine este punto que sería vacío por el valor del límite y lo completa y quedaría así. Bien, termino de copiar y planteamos un ejercicio más. En caso que le dé la función directa, bueno, ya saben, analizan el dominio y buscan los puntos por los cuales la función no está definida. Pero les pueden llegar a plantear la situación de que le den un dominio definido por ramas.
Sí. Obviamente, el punto de análisis, el punto x igual a 1. F de 1 está claramente definido ahí. F de 1 vale 2. O sea, existe. Punto 2, habría que ver los límites laterales. Y según por donde me arrimo, tengo dos funciones distintas. Entonces, si hago el límite con x tendiendo a 2 por valores menores, se aplicaría sobre esta función. O sea, va a ser sobre 2x cuadrado más 4x menos 6 sobre x cuadrado menos 1. Y eso, si ustedes lo evalúan, tendrían 2. Perdón, no sé por qué puse 2, es 1, ya. Me confundí por el valor aquí. A 1 por valores menores. 1 al cuadrado, 1, 2 por 1, 2, tienen 2, más 4 por 1, 4. Ahí tendrían 2 más 4, menos 6 daría 0. Y abajo tendrían 1 al cuadrado, 1 menos 1, tienen 0 sobre 0. Tienen indeterminación ahí. Entonces habría que trabajar la expresión de arriba, que podemos ver las raíces, a ver si las tiene, x1, 2, menos b, que sería menos 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que va a ser 16, menos 4 por ahí por c, como c es negativo, va a sumar, va a tener 4 por 2, 8, 8 por 6, 48. Y abajo, perdón, sí, bien digo abajo, va a ser 2 por a vale 2, 2 por 2 va a ser 4. 48, 16, 64, raíz cuadrada de 64 es 8, o sea que aquí van a tener x1, 2, va a ser menos 4 más menos 8 sobre 4, con lo cual x1 va a ser menos 4 más 8, 4 positivo, dividido en 4 va a dar 1, y x2 va a ser menos 4, menos 8 es menos 12 negativo, dividido en 4 va a ser menos 3. Entonces, 1 y menos 3. Son los dos valores que anulan, en este caso, el numerador. Eso significa que esta expresión, ustedes la pueden reescribir diciendo límite con x teniendo a menos 1 por valores menores, y hemos dicho que esto se expresa arriba como 2 por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, pero como es negativa se hace más, x más 3, sobre, y abajo fíjense que tienen x cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrado que se puede escribir como el producto de sus conjugados, o sea, como x más 1 por x menos 1. Y ahí logramos aislar el componente que anula, que es el x menos 1 justamente, que es 1 menos 1. Entonces cancelan esto, y si ahora reevalúan el límite, se le dan 1 más 3 es 4, por 2 es 8, y abajo 1 más 1 es 2, 8 dividido en 2, este límite da 4. O sea, el límite por izquierda me da 4. Ahora tenemos que analizar el límite por derecha. El límite con x tendiendo a 1 por valores mayores de esta expresión, que es 4x más 8 sobre 2x más 1. Y fíjense que si yo le doy el valor 1, tengo 4 por 1, 4, más 8, 12, y abajo tengo 2 por 1, 2, más 1, 3. Voy a tener 12 tercios dividido en la 4. Se da exactamente lo mismo. O sea que existe el límite cuando x tiende a 1, de f de x, perdón, y es igual a 4.
existe la función, existe el límite, pero cuando vamos a ver la tercera, f de 1 es distinto del límite cuando x tiende a 1 de f de x. Claro, porque esta vale 2 y es distinto de esta que vale 4. Entonces decimos que f de x es discontinua evitable en x igual a 1. Y si le piden que la eviten, la forma, recuerden, de evitarla es haciendo que la función tome el valor del límite. O sea, tenemos que anular esto y decir que f de 1 es igual a 4. Se redefine aquí. Habría que cancelar esto y hacerlo que tome el valor 4. Si les piden, obviamente, en el ejercicio que lo redefine. Y de esa forma la función sería continua.